Saludos, buenos días, buenas tardes. Dependiendo en el momento que están viendo este video, mi nombre es Marley Manuel Nina. Pertenezco a la Universidad Católica Tecnológica de Barahona, UCATEBA. Esta es la materia de Seminario 1 con el docente Teófilo Olivero. Los integrantes: Anthony Braulio Cuevas, Rosy Alejandrina Urbáez Matos, Helpi David Pérez Rosario y este usuario que le habla, Marley Manuel Nina. Le estaremos explicando sobre el almacén de datos, Data Warehouse, empezando con la compañera Urbáez. Saludos, soy Rosy Urbáez y somos el grupo Data Warehouse, es decir, almacén de datos en español, y le voy a hablar de lo que es un almacén de datos. En el contexto de la informática, un almacén de datos es una colección de datos orientada a un determinado ámbito, a una empresa, a una organización, integrado, no volátil y variable en el tiempo. Ayuda a la toma de decisiones, se usa para realizar informes y se considera un componente fundamental de la inteligencia empresarial. Uno de los primeros autores en escribir sobre el tema almacén de datos es Bill Inman. Define un almacén de datos orientado a temas. En la base de datos, los datos están orientados de manera que todos los elementos de datos relativos al mismo evento del mundo real queden unidos entre sí. Variante en el tiempo. A lo largo del tiempo, los cambios producidos en los datos quedan registrados para que los informes que se puedan generar reflejen en esas variaciones. No volátil. La información no se modifica ni se elimina. Una vez almacenado un dato, este se convierte en información de solo lectura y se mantiene para futuras consultas. Integrado a la base de datos, contiene los datos de todos los sistemas operacionales de la organización. Otro conocido es Ralph Kimball en el tema de los almacenes de datos. Él determinó que un almacén de datos es la unión de todos los data marts de una entidad. Hasta aquí mi exposición, seguimos con el otro compañero. Saludos a todos, mi nombre es Anthony Braulio Cuevas y yo le estaré hablando de lo que son las funciones de un almacén de datos o la función principal, lo que es el data mart y los cubos de información. En un almacén de datos, su función es contener datos que sean necesarios o útiles para la información, para la organización. Esto se utiliza como un repositorio de datos, es decir, que los datos son almacenados, organizados y se mantienen para luego ser depurados de una manera centralizada. Lo que quiere decir es que se hace ese proceso para luego ser transformados en una información útil para el usuario, en lo que entrega la información correcta a la gente indicada, es decir, que a esa persona que requiere los datos se le entrega exactamente en un momento óptimo y en un formato adecuado. El almacén de datos da respuesta a las necesidades a usuarios expertos, eso a través de sistemas que pueden ver en el documento del tema. Entre el funcionamiento hay dos ideas importantes, que es la integración de datos provenientes de bases de datos distribuidas, o sea, diferentes a esas que el almacén utiliza. La separación de los datos es la otra idea,
se usa separando los datos en operaciones diarias, es decir, operaciones que tienen prioridad de utilidad. Le seguimos con lo que es el datamart, que son subconjuntos de datos en un dataware o un almacén de datos para áreas específicas. Por eso tiene las características de que son usuarios limitados, una utilidad específica, es decir, área, tiene un propósito específico, son creados para algo, no están fuera de utilidad y tienen una función de apoyo, o sea que están respaldados desde otro. Continuamos con lo que son los cubos de información. Estos son rompecabezas. Se trata de armar o organizar los datos por tablas o relaciones. En esta se proporciona una vista lógica de los datos previsto en el sistema de información. Es decir, que se trata de organizar la información de una manera de que cree más agilidad al sistema a la hora de buscar un dato. Eso se hace mediante consultas. Por eso se utilizan lo que son las dimensiones, que estos son atributos relativos a la variable. En lo que es el análisis de la variable, estas forman parte de las tablas de dimensiones. Un ejemplo de eso es los productos, diferentes tipos de productos y denominaciones de productos, es decir, lo que es la división en tablas de una de las mencionadas, como lo que es también el tiempo medido en diferentes maneras, ya sea expresado en horas, días, meses o años. También tenemos lo que son las variables, en este caso las variables, sin perder su esencia, el término hace referencia a un aspecto cuantificable o medible de los objetos o un evento a analizar. Normalmente son representadoras de valores detallados y numéricos en cada instancia de un objeto o evento medido. Es decir, que estas nos sirven para indexar, ordenar, agrupar o abreviar los valores de la misma. Tenemos los ejemplos de variables como son los beneficios, los gastos y las ventas, que todos sabemos que son un agente variable dentro de una base de datos. Eso fue todo. Bien, yo le estaré hablando sobre los elementos que integran un almacén de datos. Metadatos. Uno de los componentes más importantes de la arquitectura de un almacén de datos son los metadatos. Se define comúnmente como datos acerca de datos, en el sentido de que trata de datos que describen cuál es la estructura de los datos que se van a almacenar, cómo se relacionan. El metadato documenta, entre otras cosas, qué tablas existen en una base de datos, qué columna posee cada una de las tablas y qué tipo de datos se pueden almacenar. Los datos son de interés para el usuario final. El metadato es de interés para los programas que tienen que manejar estos datos. Su función consiste en recoger todas las definiciones de la organización y el concepto de los datos, en que el almacén de datos debe contener toda información: a tablas, columnas de tablas, relaciones entre tablas, jerarquías y dimensiones de datos, entidades y relaciones. Aquí vemos un simple ejemplo. Como acabamos de decir, el metadato se refiere a aquellos datos que hablan de los datos, es decir, describen el contenido de los archivos o la información de los mismos. Como este ejemplo que aquí estoy mostrando de la mayonesa. Tiene una etiqueta y esa etiqueta tiene toda la información que trae el envase de la mayonesa, ¿verdad? Como el nombre del producto, lista de ingredientes y aditivos, peso, intrusiones, identificación del lote, permiso del
Ministerio de Salud, fecha de vencimiento, país de origen, modo de empleo, identificación de la empresa. Funciones de extracción, transformación y carga. Podemos decir que estos procesos son importantes ya que son la forma en la que los datos se guardan en un almacén de datos o en cualquier base de datos. Implican las siguientes operaciones. Extracción, acción de obtener la información deseada a partir de los datos almacenados en fuentes externas. Transformación, cualquier operación realizada sobre los datos para que puedan ser cargados en el Data Warehouse o se puedan migrar de este a otra base de datos. Carga, consiste en almacenar los datos en la que se basa de datos final. Malware. Es un término genérico que se utiliza para referirse a todo tipo de software. El que no sabe que un software, los software son todos aquellos programas y aplicaciones que están almacenados en nuestros dispositivos. Conectividad que ofrece servicios u operaciones que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones distribuidas sobre plataformas heterogéneas. Estos servicios funcionan como una capa de atracción de software distribuida que se sitúa entre las capas de aplicaciones y las capas inferiores, sistema operativo y red. La función de malware en el contexto de los Data Warehouse es la de asegurar la conectividad entre todos los componentes de la arquitectura de un almacén de datos. Diseño de un almacén de datos. Para construir un Data Warehouse se necesitan herramientas para ayudar a la migración y a la transformación de los datos hacia el almacén. Una vez construido, se requieren medios para manejar grandes volúmenes de información. Se diseña su arquitectura dependiendo de la estructura interna de los datos del almacén y especialmente del tipo de consulta a realizar. Con este criterio, los datos deben ser repartidos entre numerosos data marks. Para abordar un proyecto de Data Warehouse, es necesario hacer un estudio de algunos temas generales de la organización o empresa, los cuales se describen a continuación. Mencionaremos sistema actual de partida, tipos y características del negocio, entorno técnico, expectativa de los usuarios, etapa de desarrollo, prototipo, piloto, prueba de concepto tecnológico. Bien, hasta aquí es este punto. Ahora seguiremos con el compañero Helpi David Pérez. Muy buenas tardes, maestro. Mi nombre es Helpis David Pérez Rosario. Soy de la provincia de Independencia, Limón de Jimaní, estudiante de informática. Soy uno de los integrantes del tema Data Warehouse, el cual estará explicando lo que es el almacén de datos espacial, las ventajas y los inconvenientes. El almacén de datos espacial es una colección de datos orientados al tema, integrados, no volátiles, variantes en el tiempo y que añaden la geografía de los datos para la toma de decisiones. El almacén de datos espacial también forma parte de un extensivo sistema de información geográfica para la toma de decisiones. Está igual que lo siguiente, que permiten que un gran número de usuarios accedan a información integrada, a diferencia de un simple almacén de datos que está orientado al tema, el Data Warehouse espacial. Adicionalmente es georrelacional, es decir, que en estructuras relacionales combina e integra los datos espaciales con los datos descriptivos, los que se describen. Actualmente es también G-objetos, esto es que los elementos geográficos se manifiestan como objetos con todas sus propiedades y comportamientos y que adicionalmente están almacenados en una única base de datos objeto relacional. Los Data Warehouse espaciales son aplicaciones basadas en un alto desempeño de las bases de datos que utilizan arquitecturas. En la arquitectura entra lo que es cliente-servidor para integrar diversos datos en tiempo real. Mientras los almacenes de datos trabajan con muchos tipos y dimensiones de datos, muchos de los cuales que no referencian ubicación espacial, a pesar de poseerla intrínsecamente y sabiendo que un 80% de los datos poseen representación y ubicación en el espacio. En los Data Warehouse espaciales, la variable geográfica desempeña un papel importante en la base de información,
para la construcción del análisis, y de igual manera que para un data warehouse la variable tiempo es imprescindible en los análisis. Para los data warehouse espaciales, la variable geográfica debe ser almacenada directamente en ella. Ahora sigo con lo que es las ventajas e inconvenientes de los almacenes de datos. Bueno, entre las ventajas están que hay muchas ventajas por las que es recomendable usar un almacén de datos. Entre ellas están que los almacenes de datos hacen más fácil el acceso a una gran variedad de datos a los usuarios finales. Facilitan el funcionamiento de las aplicaciones de los sistemas de apoyo a la decisión, tales como informes de tendencia. Por ejemplo, obtener los ítems con la mayoría de las ventas en un área en particular dentro de los últimos 2 años, informes de excepción, informes que muestran los resultados reales frente a los objetivos planteados a prioridad. Otra más, como ventaja, están que los almacenes de datos pueden trabajar en conjunto y por lo tanto aumentar el valor operacional de las aplicaciones empresariales, en especial la gestión de relaciones con los clientes. Entre los inconvenientes podemos justificar unos cuantos. Bueno, está que a lo largo de su vida los almacenes de datos pueden suponer altos costos. El almacén de datos no suele ser estático. Los costos de mantenimiento son elevados. Está también que los almacenes de datos se pueden quedar obsoletos relativamente pronto. A veces, ante una petición de información, estos devuelven una información subóptima que también supone una pérdida para la organización. Y a menudo existe una delgada línea entre los almacenes de datos y los sistemas operacionales, que hay que determinar qué funcionalidades de estos se pueden aprovechar y cuáles se deben implementar en el Data Warehouse, que esto resultaría costoso e implementar operaciones no necesarias o dejar de implementar alguna que sí vaya a necesitarse.